Bueno, en la clase de hoy lo que estamos viendo es comunicaciones en un proyecto, y empezamos haciendo un test, que ustedes estuvieron haciendo hasta recién, de estilos de comunicación. Ese test de estilos de comunicación les dio 4 valores. Al final del proceso, a mí me arroja en la planilla el resultado, y yo se los pasé por chat a esos 4 valores. Esos 4 valores tienen que ver con, vamos a anotarlo acá, les dije acción, procesos, personas e ideas. Esas, digamos, el resultado que arroja ese test. ¿Y a qué refiere ese resultado? Bueno, al estilo en que nos podemos llegar a comunicar, digamos, está bastante, puede haber un mix de todo esto, y en realidad nosotros tendríamos que haber obtenido una puntuación en esos estilos de comunicación más o menos homogénea en todos. El puntaje total sumaba 40 puntos, entonces, bueno, esos 40 puntos fueron distribuidos, digamos, en esos 4 puntajes. Si eran 40 puntos, un promedio de 10 por cada uno de los puntajes, ¿sí? Y bueno, esa sería la historia. Siguen viendo la pantallita de la diapositiva, ¿no? Sí. Bien. Yo estoy... La perdí. Bueno. Acción, procesos, personas e ideas. Vamos a ver qué significa un poquitito lo que es acción. Acción significa que a ustedes les gusta tener las cosas hechas y tienden a solucionar los problemas velozmente. Entonces, aquellos que obtuvieron un puntaje alto en acción, digamos que tienden a hacer las cosas, solucionar los problemas, ¿sí?, de forma rápida. Las que tuvieron más puntaje en procesos, lo que significa es que prefieren organizarse. Antes de comenzar a actuar, las personas orientadas a la acción actuaban, no necesitaban mucha organización, en cambio las orientadas a los procesos prefieren organizarse, buscar técnicas o métodos para enfrentar una situación, decir, bueno, esto lo vamos a resolver de tal forma, de tal otra, con una planificación, ¿sí? Muchas veces hay personas que necesitan de eso, para tomar una línea de trabajo, para poder actuar en el sentido que habían planificado. Después tenemos los que están orientados a las personas. ¿Qué significa eso? Que están muy interesados en ver cómo se da la comunicación entre los miembros del equipo. Entonces, probablemente vayan a actuar, ¿sí?, se vayan a organizar, pero van a tener mucho diálogo con su equipo. Van a trabajar mucho con su equipo en el tema de la comunicación, van a tratar de comprender en cómo se comunica cada uno. Justamente este test puede servir para eso. Bien, entonces van a organizar y van a estar mucho más del lado de las relaciones humanas. Las personas orientadas a las ideas, que era la última, van a buscar nuevas soluciones, ¿sí? Van a ser creativos, van a intentar buscar o crear nuevos problemas para poder solucionarlos, o buscar soluciones nuevas, a lo mejor a problemas que ya hayan tenido, que ya hayan trabajado y que lo hayan encarado de una forma, bueno, buscar soluciones nuevas. Bien. La idea sería que a partir de esta forma de comunicarnos, de esta forma en que, digamos, el test nos marcó que estamos orientados, ¿sí?, nosotros vayamos cambiando un poquitito para establecer una relación más o menos homogénea, porque está muy bueno la acción, también está muy bueno planificar y organizarse, ¿sí?, para llevar adelante esa acción.
Mucho mejor si podemos tener una comunicación con el equipo, y también mucho mejor si planteamos nuevas ideas, nuevas soluciones, si, digamos, podemos ver qué cosas fallaron en soluciones anteriores y proponer nuevas. Bien, ahora yo quiero que ustedes me cuenten si se vieron reflejados o no, si es algo que les parece bueno tener en cuenta. Quiero que haya un poquitito de ida y vuelta con esto. Creo que más o menos le pegó. ¿Sí? En el caso Sí, tuyo. sí. Bien, ¿cómo te sentís con respecto a tu forma de comunicarte? Ya que estamos, podemos hacer una reflexión pensando en lo que estuvimos haciendo en el trabajo integrador o en cualquier trabajo en la facu. Creo, no sé yo, que está bien. Por ahí podría mejorar algunas cosas, pero más o menos logro comunicarme con el equipo. Lográs comunicarte con el equipo. Se puede preguntar cómo te dio, digamos, en qué sos más, digamos, el mayor Em, puntaje. Ideas. En ideas. Bien, buenísimo. Perfecto. ¿Alguien más quiere compartir algo de esto? Yo creo que a mí también me dio bastante bien en el clavo. A mí me dio más alto en procesos y personas, me dio en esas dos el mismo puntaje. Ujú. Y me dio bajo en acción, y es verdad, yo tengo que pensar muchísimo las cosas antes de hacerlas. Bien. Y, y sí, y me gusta tener todo bien planeado, por esos procesos. Y me gusta mucho comunicarme con los demás. Bueno, no está mal, te dio muy bien, digamos. Está bueno organizarse. Lo que pasa es que hay muchas veces que, por ejemplo, la acción, suponete que si volvemos a la unidad anterior, hablamos de un plan de contingencia, ¿sí? Está bueno haberlo tenido planificado, que de hecho lo vas a tener, porque si sos una persona orientada a los procesos, eso lo vas a tener, pero la acción en el momento de que hay que llevar adelante un plan de contingencia y solucionar un tema rápido, en el caso de sistemas muchas veces es necesario. Entonces por ahí un poquito, no sé que te lleve mucho tiempo, no sé si fue muy bajo el puntaje en acción, pero que no te lleve, que no te marees por el tema de planificar y no actuar. ¿Sí? Buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir? A mí también me parece tipo que estuvo bastante acertado. A mí me dio muy alto en procesos y muy bajo en personas. Y a mí, o sea, yo me siento identificado con eso. Tipo, en procesos a mí me gusta siempre tener todo bastante pensado antes de hacer algo. Y ahí en personas, por ejemplo, o sea, cuando trabajo en grupo por ahí, si hay alguien que no quiere hacer algo o lo que sea, yo no le pregunto y lo hago yo antes de dialogar, sería porque prefiero ahorrarme esa parte. Así que, Bueno, estamos muy parecidos a lo que me dio a mí. A mí me había dado alto en procesos, en acción y en ideas, y en personas me había dado muy bajo la primera vez que hice este test, porque justamente me pasa lo que comentaste. Esto de que antes de entrar en conflicto con la persona, etcétera, etcétera, uno tiende a realizar, digamos, las acciones uno, o planificar, y bueno, y el trabajo que tenía que hacer el otro lo hace, y bueno, eso en un equipo no está bien, no es bueno. No está bueno porque justamente el trabajo del equipo tiene que ser en equipo. Acá en la facultad es como exigirle a un compañero que haga algo, no nos cuesta mucho, pero en un trabajo, ¿sí? Eso tiene que existir. Tiene que existir la posibilidad de comunicarse efectivamente con el resto, y de plantear estas diferencias si hay cosas que el otro tenía que hacer, no las hace y nos está afectando. Así que a trabajar ese temita. Bien, ¿alguien Profe, más? igual por ahí no Sí. pasa tanto por exigir. Por ejemplo, a mí, si veo que alguien tiene que hacer algo y no lo hizo,
lo primero que hago es preguntar, ¿te está costando? Si querés Obviamente. nos conectamos, te doy una mano, y como que así le das un pie para que se ponga a hacerlo, porque también capaz que el problema es ponerse a hacerlo. Sí, también puede ser, también puede ser. Sí, probablemente estuvo mal utilizada la palabra exigir, el tema sería no, que a lo mejor lo que yo debo haber utilizado esa palabra porque llegado el caso de que vos pedís a esa persona o lo trabajás, porque eso sí lo hago, y no hay respuesta del otro lado, es porque en definitiva no tiene ganas de hacer la tarea, ¿no? Obvio, a veces hay gente que no tiene ganas de hacer las cosas también, sí, es verdad. También, entonces, Eso como está a en todos veces, lados. claro, a veces te toca ese tipo de situaciones, entonces, bueno, pero es cierto, charlarlo para ver si, bueno, esto está muy bueno en las metodologías ágiles. Vieron, bueno, no sé si conocen un poquitito cómo trabajan, no sé si están cursando la electiva de metodologías ágiles. Sí, ¿Están yo haciendo? curso. ¿Eh? Sí, sí, yo Sí. la hago. Bueno, viste que la forma de trabajo es mucho más cercana del equipo, ¿no? O por lo menos así la veo yo. Eso de juntarse en el daily meeting y ver problemas que tienen los compañeros para poder solucionarlo, eso tener la reunión de retrospectiva para analizar qué se hizo, qué no se hizo, qué pasó en este último tiempo, hace que las personas que conforman el equipo se acerquen, ¿sí? Y por ahí vaya bajando, porque a lo mejor, bueno, no sé, el equipo no está funcionando bien por alguna razón, no de que no se pueden comunicar, sino de la lógica del trabajo. Bueno, entonces está bueno. Me parece que Metodologías Ágiles ha agregado algunas cuestiones con respecto a la comunicación en un proyecto que están buenas. ¿Hablaron de comunicaciones en los proyectos en la materia? Sí, desde el principio, o sea, ya en la segunda clase como que te muestra metodología y, o sea, dan la clase, digamos, de manera diferente, como que también aplicamos metodologías y como que todo el tiempo nosotros estamos haciendo actividades de grupos reducidos con retroalimentación. Genial. Tipo, nos tiran a sala en Zoom y después volvemos y hablamos entre todos, o sea, que nos hacen trabajar también así. Y como que se ponen también en práctica. Está Buenísimo. bueno. Está muy bueno porque, bueno, eso es lo que sucede muchas veces con esto. Bueno, justamente la charla del lunes y del jueves que viene, espero que se hayan anotado, tiene que ver con esto, ¿no? Con los roles en los proyectos, con metodologías, con ver cómo se conjugan en una empresa como Endava. Bueno, les viene bien por ahí conocerlo, a ver qué cuentan ellos y nosotros le podemos hacer preguntas, obviamente. Bien, todo esto tiene que ver, todo este test que hicimos, no sé si alguien más quiere compartir o alguna duda que le haya surgido con respecto a esto. No, a mí me parece que está bueno para saber un poco dónde estamos parados cada uno, por así decirlo, las fortalezas y las debilidades, aunque no sería Ujú. exactamente eso, pero nada, me pareció que estuvo bueno. Bueno, buenísimo. Vieron que las preguntas por ahí no tenían mucho sentido una con otra. Era como que les estaban preguntando dos cosas totalmente diferentes, pero en la Sí, me repregunta, pasó. claro, a mí me pasó cuando lo hice, y en la repregunta hay cosas que se vuelven a preguntar en los test, generalmente cuando les hacen test en las empresas, hay repreguntas, uno no se da cuenta, pero cambia a lo mejor el contexto, cambia alguna cosa, pero es una repregunta, algo que confirma alguna pregunta que se hizo anteriormente. Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo, no se vayan preparados habiendo hecho test y todas las cosas que pueden llegar a hacer en las empresas, sino que ustedes contesten lo que realmente piensan acerca de lo que les están preguntando. Es la mejor forma de no errarle al puesto al que están ustedes aplicando y que la empresa tampoco entienda que ustedes son otra persona y no el que está contestando el test. Eso está bueno también tenerlo en cuenta. Bueno, todo esto tiene que ver con comunicaciones en un proyecto, ¿sí? ¿Cómo serán las habilidades de comunicación de cada una de las personas del proyecto? Entonces,
como esto venía del PMI, ¿se acuerdan que nosotros lo que estábamos haciendo era trabajar con una metodología de proyectos que era el PMI, ¿sí? Y el PMI estaba orientado a que el director de proyecto, algunas cositas que voy a ir anotando, el director de proyecto era el que tenía que mantener el nivel del equipo, ¿sí? Entonces es el director de proyecto el que va a tener que manejar diferentes niveles de comunicación, porque va a tener gente diferente. En muchos casos, los que nos dedicamos a sistemas, sobre todo en la primera etapa de nuestra carrera profesional, somos muy centrados en lo que estamos haciendo, nos metemos adentro de la compu, no tenemos mucha comunicación con el resto, aceptamos directivas obviamente porque es lo que nos guía en el trabajo que estamos haciendo, pero muchas veces no nos comunicamos. Entonces, trabajar con esa comunicación es muy importante. ¿Y por qué el director de proyecto tendrá que manejar esta comunicación y será muy importante? Solamente con el equipo de proyecto es con quien el director de proyecto está en relación o tiene que comunicarse. Estamos en un proyecto, el director de proyecto ha planificado, ¿sí? Arranca el proyecto, empieza a trabajarse. El director de proyecto, ¿a quién tiene que, digamos, a quién tiene que informar sobre la marcha del proyecto? ¿Y algún gerente? Alguien. Bien. ¿Se acuerdan cuando hicimos el acta de proyecto? ¿Sí? Cuando empezamos a hablar del acta de proyecto, cuando Sí. hablamos de alcance. ¿Sí? Sí. ¿Quién escribía el acta de proyecto? Que era el que le daba después la autoridad al director de proyecto a llevar adelante el proyecto. Podían mencionar también al equipo. ¿Quién debía escribir ese acta de proyecto? Recién me dijeron algún gerente, ¿sí? Patrocinador se El llama. patrocinador de proyecto, exactamente, el patrocinador del proyecto, que puede ser alguien interno a la organización, ¿sí? Puede ser una persona, qué sé yo, un gerente general, ese patrocinador, puede ser un patrocinador externo, ¿sí? Puede ser un cliente o un representante del cliente, que es el que le dio la autoridad a este director de proyecto, digamos, el que le aceptó el presupuesto a la empresa que está desarrollando, y es el director de proyecto el que tiene que informar. Y ahí, en el caso de que sea un desarrollo externo, es aún más complicada la comunicación porque tiene que estar tiene que ser muy orientado a las personas, en este caso, este director, porque va a tener que estar hablando con muchos representantes de proyecto, va a tener que organizar a los analistas que también tienen que tener mucho vínculo con las personas porque van a hacer todo el análisis del proyecto que se va a llevar adelante, ¿sí? A lo mejor el director de proyecto tiene que hacer, vamos a un director de proyecto, por ejemplo, dentro de un área de sistemas, tiene que hacer mucho contacto con algunos proveedores, tiene que hacer contacto con empresas proveedoras de servicios, ¿sí? Entonces, la comunicación de este gerente no es solamente vertical, digamos, hacia las personas que están en su equipo, sino que también son horizontales en cuanto a los representantes de los clientes y gerentes funcionales que pueden llegar a tener el mismo rango que este director o gerente de proyecto, y sobre todo al sponsor, que dijimos que era de la gerencia general o algún sponsor externo, patrocinador externo. Bien, ya habíamos hablado un poquitito en un capítulo anterior, que vimos en la primera unidad de la materia, sé que hace como 1000 años, sobre los tipos de comunicaciones.
Puede ser que este director de proyecto tenga que hacer comunicaciones que son de tipo formales. ¿Sí? ¿Cómo les parece a ustedes que serán las comunicaciones de tipo formal? Reuniones. ¿Y qué tipo de reuniones? ¿O cómo? Porque yo podría hacer una reunión informal, ¿sí? Y Por calculo que acá, quedará todo asentado en un acta. Bien. Y antes de la reunión, ¿qué tendríamos que hacer? Planificada, o sea, digo planificada, o que, no sé, hay veces que revisan Exactamente. los documentos antes para hablarlos en la reunión. Perfecto. O sea que en principio las comunicaciones formales deberían estar planificadas, ¿sí? Probablemente también, si estamos hablando del proyecto, tendrían que estar dentro del cronograma de proyecto informadas, a lo sumo se cambiará la fecha después, pero tendría que estar dentro del cronograma de proyecto, ¿sí? ¿Qué más me podrían decir? Me dijeron recién, después tendrían que estar en un acta, ¿sí? O sea que el resultado, digamos, de esa Debería quedar comunicación asentado en algo. tendría que quedar asentado de alguna forma como para que se vea, bueno, eso es como, ¿se acuerdan? Si hacíamos una reunión, podíamos hacer un acta o podíamos hacer, ¿se acuerdan que a veces esa palabrita minuta, una minuta de reunión, donde queda asentado también, no necesariamente tendría que ser una cosa tan formal, digamos, en la formalidad se podría especificar un formato para la minuta de reunión, si son reuniones generales o reuniones de avance o lo que fuere. Bien, entonces dentro de esas comunicaciones formales yo tengo que definir el formato, acta de proyecto, minuta, el formato del documento, pero sí, generalmente estas comunicaciones finalmente, además de haberse sido planificadas y todo lo demás, terminan de alguna forma en un formato escrito. Eso es lo que vamos a terminar, digamos, o cuál va a ser el síntesis de esta comunicación. Y en las comunicaciones informales, Puede ser más como una charla. puede ser más como una charla. Hay reuniones que se hacen parados, sin documentarse. Claro, nos fuimos a tomar un café a la maquinita de café y al lado de la maquinita de café resolvimos un problema que nos tenía a lo mejor hace una semana dando vueltas y no lo podríamos resolver. Me ha pasado. Digamos, de encontrar soluciones así en una charla de café. Bien, se creó el clima, con lo cual no hay, digamos, no se deben evitar estas comunicaciones, digamos, que se den estas comunicaciones. Perfecto. De esa forma, muchas veces, estas comunicaciones informales, así, esto que decíamos, de que surge una solución y todo lo demás, muchas veces no surgen del lado del director de proyecto, ¿sí? Hay, digamos, personas dentro de los equipos de trabajo que funcionan como líderes también. Son líderes informales, pero que son muy buenos porque muchas veces están orientados a esto de trabajar con las personas y tener muchas ideas, y entonces charlar con ellos probablemente podamos resolver ciertas situaciones. Bien, ¿y qué hacemos con eso que se decidió en esa reunión informal? Finalmente, de alguna forma, a ver, Lo podemos plantear en la próxima reunión formal. podríamos plantearlo en una próxima reunión formal, ¿sí? O de alguna forma
podríamos llegar a tener un resumen de eso que resolvimos, hacer una minuta, trasladarlo al resto del equipo, ¿sí? Entonces, no debemos evitarlas, no evitarlas, estos tipos de comunicaciones informales, bien, alentarlas muchas veces, sobre todo cuando hay líderes, digamos, que surgen naturalmente dentro del equipo, y bueno, poder de última, sí, tener la información y de alguna forma ponerla escrita para que eso que se dio en esa comunicación informal no se pierda. ¿Está? Bien. Bueno. Otro tipo de comunicaciones que pueden aparecer son las comunicaciones, o sea, otra caracterización, las personales y las públicas. Cuando se habla de comunicaciones personales es una presentación. Por ejemplo, antes de, digamos, arrancar el proyecto, presentamos, ¿sí? Los clientes, al sponsor, cuáles son las líneas generales del proyecto, cómo se va a avanzar, ¿sí? Contamos un poco el proyecto. Yo el otro día les mostré a ustedes un RFP, ¿sí? Cuando vimos gestión de compras, estuvimos viendo Sí. un request for proposal. Bueno, después les voy a mostrar la presentación que se hizo antes de llevar adelante el proyecto, de empezar con ese RFP, a los directivos de la organización. Porque acá no había un gerente, o sea, el gerente aprobaba, pero como era un proyecto muy grande, digamos, la norma era que ese proyecto debía comunicarse a los directivos de la organización. Entonces, bueno, yo tuve que hacer una presentación ante los directivos y explicarle a gente que no conocía la informática, digamos. Entonces, muchas veces una de las cuestiones que uno tiene que manejar muy bien en esas comunicaciones es el lenguaje. No trabajar el lenguaje muy técnico, ¿sí? Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar siglas y digamos, a lo mejor lenguaje, que mucha gente puede conocerlo, porque hoy la informática no es algo tabú, digamos, pero ya mucha cuestión técnica puede llegar a abrumar a la gente, no entender, y no aprobarnos un proyecto porque justamente no entendieron la forma en que lo estábamos comunicando. Entonces es muy importante en una presentación hacer eso. Bien, las comunicaciones personales entonces son esas presentaciones, pueden ser resolución de conflictos, negociaciones, ¿sí? Se da entre las personas que conforman el equipo, que están, digamos, son stakeholders que están cercanos al equipo. Cuando se trata de una comunicación pública, ¿sí? Ya estamos hablando de una comunicación que tiene que ver con el interés público, ya no es que sea a los miembros del equipo o a la empresa en general donde estamos implementando, sino que acá nos estamos trasladando al interés público. Vamos a llevar adelante un proyecto, qué sé yo, estamos desarrollando informática y estamos, por ejemplo, cuando se implementa el cuando llega o el cómo llega, alguna cuestión que tiene que ver con la actividad general de la población, ¿sí? Entonces la comunicación tiene que ser pública, está dentro de lo que es interés público, entonces está bueno que, digamos, podamos manejarlo. Imagínense que si por ahí nos cuesta la comunicación entre las personas de nuestro equipo, nos cuesta hacer una presentación en la facu, chicos. Por eso está bueno también lo de la charla del lunes, porque vamos a ver cómo los interlocutores, ¿sí? Que muchos de ellos son perfiles informáticos, o sea, se han hecho en la profesión, ¿sí? Y nos van a trasladar qué es lo que hacen como tester, qué es lo que hacen. Y están haciendo una comunicación que trasciende un poquito más. No es pública, tan pública que digamos porque lo están haciendo en un ámbito, digamos, de alumnos de la UTN, ¿sí? Pero
está bueno también ver cómo ellos se presentan, cómo están, digamos, cómo trabajan eso de la presentación. Bien, ¿estamos hasta acá más o menos? Sí. Entre los tipos de comunicación. Bueno, yo ahora les quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosas pueden interferir, ¿sí?, en la comunicación, y se llaman barreras, a la comunicación? A ver. Dentro de estas, digamos, reuniones, dentro de estas presentaciones, ¿sí?, como para que digamos, la comunicación fluya y no haya conflictos, ¿sí? Queremos disminuir, mitigar, minimizar los conflictos que puede llegar a haber, que obviamente tienen que ver con el entendimiento. Estamos llevando adelante un proyecto, el entendimiento de ese proyecto es muy importante, porque es lo que va también a producir éxito en el proyecto o no. ¿Cuáles les parece que pueden ser barreras en la comunicación? Yo recién les Ideologías nombré o uno, ¿eh? Yo recién les nombré uno, ¿sí? Que les dije, yo tuve que hacer una El presentación. No escuché. ¿Cuál puede ser una barrera? Y el vocabulario, según El lo vocabulario. ¿viste? El vocabulario técnico, ¿sí? Muchas veces puede llegar a ser, digamos, puede causar conflictos en la comunicación. ¿Qué otro les parece a ustedes? el idioma. El idioma. Hoy es un tema bastante importante de trabajar porque estamos desarrollando mucho hacia afuera y no necesariamente hablamos con, generalmente, ¿cuál es el idioma que se habla en cualquier, digamos, Inglés. reunión? El inglés, ¿sí? El idioma inglés es algo muy importante, no nos basta con el inglés técnico que aprendimos en la facu, hay que trabajar mucho con la conversación, ¿sí? Bien. Y el tema del idioma inglés es que muchas veces no estamos hablando tampoco con un nativo. Inglés técnico. Hablamos mucho inglés técnico y tampoco hablamos con nativos. Porque si habláramos con nativos más o menos, nosotros les estaríamos entendiendo. Pero muchas veces hablamos con gente que no es su idioma nativo el inglés y ahí hay una barrera, sí. Bueno, el vocabulario técnico, obviamente, cuando estamos trabajando algo que no es por la insuficiencia de conocimientos técnicos del interlocutor, ¿no? Si no, sí tenemos que hablar Si no, sí tenemos que hablar, porque si no parece como que no tenemos que usar vocabulario técnico. Y sí lo tenemos que usar, pero obviamente en función del interlocutor. Bien, decíamos el idioma inglés. ¿Qué otra cosa? ¿Han tenido alguna call? ¿Alguna charla, una conferencia, alguna entrevista con alguna empresa? No, yo personalmente conozco casos de dos amigos que tuvieron en entrevistas así en inglés y bueno, no lo pasaron. O sea, la entrevista técnica la pasaron, pero no la pasaron por el idioma porque Bueno, le faltaba eso nada más. exactamente. Bueno, a veces, dependiendo de la empresa, te dicen, bueno, tu idioma inglés no es bueno, pero te formamos. Entonces, lo que hacen es, digamos, tomarte eso dependiendo de cómo esté la empresa, viste, en la captura de personal, en la captación de personal. Entonces, te
hacen formar, digamos, dentro de la empresa, pero hoy es una de las condiciones para pasar las entrevistas. Sí, sí, chicos. Bien, ¿otra? Recién lo hablé, no estamos muchas veces charlando o teniendo una conversación con alguien nativo inglés, ¿sí? Pero a lo mejor tenemos una conversación con alguien, qué sé yo, con otra persona y lo hacemos en español, ¿sí? Y puede haber alguna cuestión también, independientemente del lenguaje, De ideas o de ideologías de cada ideologías. uno. Bueno, eso lo podemos englobar en problemas culturales, ¿sí? Porque muchas veces hay expresiones, hay palabras, códigos, que para uno es inapropiado y para el otro no. Entonces, esas cuestiones culturales hacen que usemos cierto lenguaje que no es el lenguaje cotidiano. A mí me tocó ayer leer un paper que se presenta con AISI, y el lenguaje me parecía raro. Bueno, después me entero que esa persona no era de Argentina, ¿sí? Entonces, sus expresiones idiomáticas eran totalmente diferentes. Me sonaban raro, o sea, había cosas que me costó entender justamente por la forma de escritura, pero que después entendí que eran cuestiones culturales, o sea, eran cuestiones de que ellos, digamos, se comunican de esa forma y nosotros distinto. Probablemente si ellos leen un paper nuestro, les va a pasar exactamente lo mismo. Bien. También lo hablamos, la cultura organizacional puede traer conflictos o barreras a la comunicación. Y profe, y si yo estoy intentando explicar algo y no tengo muy bien claro la idea que quiero explicar, ¿no sería Bien. también un problema? Como que doy una explicación muy extensa de algo y no me terminan entendiendo, como También, ahora que estoy sí. intentando O explicar algo y sea, no me está habría que entendiendo. acotar, digamos, la información, ¿sí? Vos decías exceso de información o al revés, Claro, ¿sí? Bien, en lo posible tratar de ser concreto en lo que queremos resolver, no excedernos en información, porque a lo mejor estamos contando una hora lo que queremos resolver y no lo podemos hacer. El exceso ese, sí, puede traer complicaciones. Perfecto. No sé sobre cómo. todo si la otra persona no tiene el mismo conocimiento del problema. Claro, sí, y acá estaríamos dentro de lo. Bueno, no sería la insuficiencia de conocimientos técnicos si vos decís exceso de información. En el otro caso, no me sale la palabra contraria, sería escasa. Escasa información. Exactamente, escasa información. Sobre el problema a abordar o lo que fuere. Bien. Bueno, me parece que estamos. A veces no les pasa que la información es buena, pero la persona que la está transmitiendo no le llega, no, o no es del agrado de ustedes, y si bien está transmitiendo una información que es correcta, ¿sí? No nos cae bien. O sea que también tiene que ver con las percepciones, ¿eh? La percepción del interlocutor con respecto
a esto. Todas estas son barreras de comunicación. Y todas estas cuestiones hay que tratar de, digamos, mejorarlas, tratar de trabajarlas como para tener, digamos, una buena comunicación con el resto del equipo. Es decir, siempre estamos hablando de trabajarlo sobre nuestro equipo, ¿sí? Sobre el equipo en el que estamos trabajando, y que sea mejor el trabajo hacia adelante, ¿no es cierto? Bien. Vamos a agregar otra diapositiva, vamos a trabajar un poquitito sobre lo que son las reuniones en un proyecto. Todo lo que estamos haciendo también tienen documentación en el que tenían que leer para hoy. A lo mejor alguno hizo el trabajito, pero es, digamos, un apunte que está en el Drive, ¿sí? Desde que es accesible desde el campus también. Bien, reuniones en un proyecto. La primera reunión, esa en la que estaba involucrada el acta de proyecto, según PMI, y que PMI también la llama como el kick-off del proyecto. La patada inicial del proyecto. Esa es la primera reunión que se realiza. ¿Está? Tiene que ser citada las personas más allegadas al proyecto. Sería bueno que el que transmite toda la información del proyecto sea el sponsor del proyecto. Ahí lo nombre al director de proyecto, que tendría que estar presente. A lo mejor no todo el equipo, pero sí el director de proyecto. Bien. Y es la primera reunión que se realiza. El lanzamiento del proyecto. No necesariamente ahí vamos a tener toda la información del proyecto, cómo se va a llevar adelante, ni el plan de gestión del proyecto. Bien. Ahora, a partir de esta reunión, todas las reuniones formales tienen que figurar en la planificación del proyecto, si no exactamente con la fecha en que se van a hacer, por lo menos la semana en que vamos a tener que reunirnos, como para que todo el mundo tenga una idea de que se van a realizar esas reuniones. ¿Y después qué se hace? Hace un ratito dijimos que había que hacer cosas antes de la reunión. Y preparar el tema, o lo que se va a Exactamente. charlar. Preparar el tema. El objetivo de la reunión tiene que ser conocido por los participantes. ¿Sí? Tienen que saber de qué se trata. Bien, preparamos el tema. Todo el mundo conoce. ¿Qué más? ¿Qué prepararían antes de la reunión? ¿O qué tendría que estar antes de todo esto en el plan de gestión de proyectos? ¿Qué pondríamos en el plan de gestión de proyecto con respecto a las comunicaciones? La forma en que van a quedar asentado lo que se charla en la reunión. El formato de los informes de reunión, ¿sí? Estamos hablando de comunicaciones también, ¿sí? Obviamente en las reuniones de un proyecto tiene que haber un formato de los informes de la reunión, de los seguimientos que se presentaron en la reunión, del plan de proyecto, ¿sí? Bueno, todo lo que ustedes vean que necesita hacer, sí hay que poner los formatos. Ahora, si yo tengo que citar a la reunión, ¿cuál va a ser la vía por la cual voy a citar a la reunión?
citar a la reunión, o sea, Claro, yo tengo que recordarle a todo el mundo qué es la reunión, ¿sí? Algo que voy a tener que hacer, ¿sí? Yo, por ejemplo, tiene que ser conocido por mandar los un participantes. ¿Cómo email, lo...? A ver. mandar, o sea, establecer que las reuniones se van a avisar por mail, por ejemplo. Por ejemplo, definir cómo se va a recordar de la reunión a los participantes. ¿Sí? Mail. ¿Qué más puede ser? ¿Nos comunicamos mucho por mail últimamente? No, más por WhatsApp Más por WhatsApp. Hoy es WhatsApp. Una o de las herramientas alguna más de comunicación. Yo no sé si por una ansiedad. plataforma Bien. que tenga la empresa, por ejemplo. La misma plataforma del proyecto, ¿sí? Que es la que va teniendo, digamos, día a día se va haciendo en el proyecto y todo lo demás, también es una de las formas de comunicación, perfecto. Pero bueno, yo les decía, no sé si es por ansiedad o qué, pero uno tiende primero a mandar un WhatsApp, y si manda un mail, lo avisa por WhatsApp. Te mandé un mail, míralo. ¿No les pasa? Sí, o hay alguna plataforma del proyecto y manda por ahí y manda un WhatsApp diciendo te mandé Por la el proyecto. Tal cual. El mail no tiene visto. Claro, el mail no tiene visto, ¿sí? Salvo que yo responda, y como ya el uso del mail, digamos, está decayendo, entonces la gente no mira tanto los mails, por lo tanto, WhatsApp es WhatsApp o Telegram, ¿sí? Telegram igualmente no ha tenido tanto efecto, salvo en la comunidad de desarrolladores, la gente usa WhatsApp por defecto en los Yo uso celulares. Telegram y lo que tiene Telegram es que no tiene tan buena conexión como WhatsApp. Por ahí Sí, si tenés más internet, WhatsApp seguro te anda y Telegram falla ahí. exactamente. Y tampoco la gente, digamos, los clientes que podemos llegar a No tener, está todo el mundo. es como que no ha llegado a todo el mundo, sí, es cierto. Bien, entonces, bueno, tenemos que definir cómo recordar la reunión a los participantes. En el plan de gestión de proyecto vamos a ir poniendo estas cuestiones. Si tuviéramos metodologías ágiles, probablemente en el plan de gestión de proyectos vamos a planificar justamente cómo van a ser los sprints, cómo van a ser esas daily meeting, dónde las vamos a hacer, ¿sí? El lugar formal de las reuniones. Hoy son híbridas seguramente, o sea, va a ser parte por alguna plataforma tipo Zoom y parte presenciales, o sea, esto ya, la parte de virtualidad llegó para quedarse, obviamente si estamos trabajando con una empresa de afuera, eran virtuales las comunicaciones siempre, ¿sí? Bien, planificamos antes de la reunión, entonces preparamos el tema, el objetivo que tiene que ser conocido por los participantes, lo informaremos a través de ese mail o plataforma del proyecto, ya por WhatsApp queda como un poquitito corto, le tendríamos que mandar un documento, si no, vieron que los mensajes muy largos tampoco los leemos, entonces, bien, eso tendría que estar. A lo mejor una agenda, con los temas que se van a tratar, que estaría bueno. Fíjense que este mensajito que yo les mandé a WhatsApp por la charla del lunes tenía esa agenda ya programada de cómo va a ser la reunión, la duración de la reunión también tiene que estar informada, porque entonces uno se puede también planificar de cómo va a seguir el resto de su día. Bien. Durante la reunión, ¿qué haremos?
que tendremos que respetar. Tratar de apegarnos a lo que planificamos para poder hacer lo que teníamos que hacer. Exactamente. Entonces, sí, digamos, cumplir con los horarios, ¿sí? Atenerse a lo planificado para la reunión, tanto en horarios como agenda, ¿sí? ¿Qué más hacemos? Intentamos cumplir el objetivo de la reunión. Bien, cumplir el objetivo de la reunión. O sea que no tendríamos que derivar el tema a tratar cualquier otro tema que no sea los temas que hemos definido en la agenda de la reunión, porque eran para cumplir el objetivo. ¿Qué más? Acuérdense que después hay que hacer un informe de la reunión, ¿eh? Y a través de una minuta ir anotando las cuestiones, si después se plasma algún informe más, digamos, detallado. Bien, en general, cuando estamos hablando de un acta, ¿te acuerdas que habíamos dicho puede ser un acta de la reunión? Bueno, se nombra el secretario de actas, o sea, se nombra a alguien Ah, claro. Sí, sí. que tome nota. En un proyecto no siempre toma nota el mismo, porque si no como que se cansa de siempre ser el mismo que toma las notas. Entonces se va variando el que toma la nota, ¿sí? Sobre el equipo, sobre el desarrollo de la reunión, de alguien del equipo. Bien, y para después poder elaborar el informe, ¿sí? Bien. Y algunas cositas más que después pueden agregarse a esto. Después de la reunión, ¿qué hacemos? Elaborar el acta o la minuta. Ya, sí, podríamos poner completar la elaboración. Si ya lo empezamos a elaborar durante la reunión, completar la elaboración del informe, o del informe de la reunión. Y después, Calculo que se le van a comunicar a todas las áreas las decisiones que se hayan tomado en la reunión. comunicar, o sea, sí, el informe. Ya podríamos mandar el informe, ¿sí? Y se van a implementar los cambios, o no. Equipo, ¿sí? Y las decisiones tomadas en la reunión. Perfecto. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es no dilatar esta comunicación, ¿sí? No puede pasar digamos, se supone que hicimos la reunión hoy, 2 días hábiles. Porque si no la gente se olvida. Va a leer el informe de la reunión y no va a estar al tanto de lo que se trató, ¿sí? Y bueno, y recién, o sea, si no pasan más de 2 días, yo lo comunico, leo el informe y digo, ah, no, se olvidaron de tal cosa, puedo hacer modificaciones, ¿sí? Puedo decir, mirá, me parece que falta tal y tal cosa que estuvimos hablando, ¿sí? Pero si no, no lo voy a poder hacer, porque no, me va a llegar un informe, a lo mejor mucho tiempo después, a lo mejor previo a la próxima reunión, y qué sé yo, ya me olvidé, ¿sí? O a lo mejor eran cosas que eran decisiones que había que salir a desarrollar en ese momento, o sea, en el momento preciso después de la reunión, y no tenemos comunicada la decisión, etc. ¿Bien? Bueno, esto es más o menos lo que tiene que ver con comunicación dentro de los proyectos. Hay algunas otras cuestiones que ustedes podrán leer de ese capítulo del libro que está dentro de los apuntes de la materia, pero básicamente son las cuestiones más importantes que tienen que ver con las comunicaciones.
Bien, lo que si quieren yo después les subo esto también, además de la grabación de la clase, ¿sí? Dale. Para terminar, digamos, con este capítulo de gestión de recursos humanos en el proyecto, les muestro un poquitito cómo organiza el PMI todo esto, que tiene que ver con los procesos de gestión de recursos humanos en un proyecto, que es más o menos lo que estuvimos charlando, qué haría el director de proyecto, además de los planes que estuvimos viendo de alcance, tiempo, costos. Sí, también tendríamos que analizar el de riesgos, el de calidad. Uno de los planes que hay que armar es el de recursos humanos. Nosotros recién decíamos cómo planificar, digamos, las reuniones de un proyecto, pero también tenemos que tener en cuenta que hay que desarrollar, digamos, el equipo. Esto que dice adquirir el equipo es dentro de una organización, y sobre todo una organización que se dedica a llevar adelante proyectos, se dispone de ciertos recursos humanos, y bueno, hay que ver si podemos tomarlos para el proyecto, formar el equipo, para asignar las tareas que tenemos que asignar, desarrollar ese equipo, interactuar con ese equipo de proyecto, y muchas veces capacitarlo. Hay veces que las tecnologías que involucra el proyecto, no es que todos los que conforman el equipo estén interiorizados, entonces hay que hacer eso, y bueno, y dirigir el equipo del proyecto, que es una de las cuestiones que tiene que hacer el director, obviamente. Fíjense que habla de proporcionar retroalimentación. ¿Se acuerdan de cuando hablamos de recursos humanos, dijimos que hay evaluaciones que se le hacen al equipo de proyecto o a los recursos humanos dentro de una organización en general? Pero en un equipo de proyecto es muy importante la retroalimentación del equipo, negociar cuestiones que tienen que ver con cómo trabajar dentro del equipo, para gestionar cambios, ver de que ese comportamiento dentro del equipo sea óptimo. Entonces, bueno, acá habla de cuestiones de liderazgo, como la influencia que hay en el equipo. Recién hablábamos del líder natural. Muchas veces el director de proyecto no es el líder natural, es un líder impuesto. Entonces, ese director de proyecto es hábil en tanto y en cuanto pueda, digamos, acoplarse a los líderes naturales y trabajar en conjunto. Obviamente habla de comportamiento profesional y ético dentro del equipo, etc. Hace referencia a la estructura de desglose de trabajo, y esa estructura de desglose es la que me va a permitir tener en claro cuáles son los entregables que va a tener el equipo, y bueno, y así asignar las tareas. Como las duraciones, habla de las duraciones de los, o sea, hace mucha relación con las otras gestiones, con la gestión de alcance, tiempo y costos. Entonces, ténganlo en cuenta. Acá están, digamos, los entregables que puede haber, las entradas, las técnicas que se pueden utilizar y las salidas, cómo desarrollar ese plan de recursos humanos. Lo pueden leer un poquitito como para que después lo discutamos en la próxima clase y ya ustedes tengan más información sobre esto. Pero una de las cuestiones que hay que tener en cuenta es cómo vamos a después evaluar ese equipo, cómo vamos a hacer la retroalimentación, cómo crear esas relaciones de trabajo que sean óptimas para que esto también sea un éxito, el manejo de los recursos humanos dentro del proyecto. Bien, con esto sí finalizamos esta unidad, y bueno, lo que nos resta es ver cuestiones que tengan que ver con el trabajo integrador, y ya ver algunos ejercicios de práctica que ya empezamos a ver, pero que podemos llegar a hacer algunos otros.